Buenas gente, vamos allá con un vídeo más del canal. En este caso tenemos de fondo otra urna de Neos, en este caso Red Really. Tenéis que perdonar, pero hoy por la mañana alimenté con polen, debería haberme saltado esta urna, se me fue la pinza, alimenté y el polen, pues como veis, está lleno de partículas de polen el agua y queda un poco así raro y como, bueno, extraño, sucio, vamos, el agua no sucia, es el polen que acabo de echar. Le he bajado la potencia al turbo al mínimo, pero las burbujas que hay por ahí son de los filtros de esponja, pero aún así, esperando que le bajé la potencia, esperando que se precipitase, pero bueno, el polen lo que mola, lo que tiene es que se queda así en micropartículas por ahí flotando, que mola para que ellas se las coman y no se vayan directamente al filtro. Pero bueno, no ha permitido el apagarlo que se precipitase todo, entonces va a ser el vídeo así un poco con esta imagen así de nebulina. Bueno, como os decía, tenemos de fondo Red Really, es una variedad de neocaridinas, la conocéis todos, pero bueno, os explico un poco el patrón. Es lo que veis, rojo con una franja intermedia transparente que suele variar a azulado. Como casi todas mis urnas de Neos, no hago mucho trabajo de mantenimiento en cuanto a selección, con lo cual veréis por ahí los individuos que son descartes, o que son rojos enteros, o que son transparentes enteros, que son básicamente los descartes que dan este tipo de variedad. Bueno, de todas formas, veis en el vídeo que apenas hay descartes, y no haciendo selección más que hoy, seguramente durante el vídeo, pesca alguna que vea por ahí, pero eso, hago selección pues cuando viene alguien a casa y veo esta urna y nos ponemos a hablar de ellas, pues aprovecho para pescar exclusivamente ahí. Y veis que no hay demasiados descartes, es una cepa ya bastante trabajada, trabajada en este caso por Fer de Tropical Rims, que ya lleva muchos años con gambas, con Neos en particular, y que bueno, la cepa de Really pues la tiene bastante currada, y eso pues hace que apenas haya individuos que son descartes. Pero bueno, es simplemente de fondo. Ya sabéis que en Neos no suelo meterme mucho, llevo relativamente poco tiempo, aunque bueno, son ya más de 3 años manteniendo Neos y mantengo 2 estanterías llenas de Neos, o sea que experiencia ya en lo que es mantenerlas y hacer que se reproduzcan y verlas y ir conociéndolas, pues tengo. No es un tema que me apasione demasiado, por eso tampoco suelo meterme mucho con el tema, pero bueno, que mantenerlas mantengo. Hemos concursado con unas Green Jade, como sabéis, en algún campeonato internacional, en este caso en Dortmund, teniendo buenos resultados, quedando cuartos, con una cepa también de Fer de Tropical, o sea que bueno, más o menos sé lo que son las Neos, pero siempre no me meto nunca en debates y en temas con las Neos, porque como os digo, no es una gamba es un tipo de gamba que me apasione, porque bueno, no permite hacer cross, sabéis que soy un entregado al cross, y después la selección de los individuos está muy ligada al color y no tanto al patrón, con excepciones como son estas. Entonces pues bueno, me parece una gamba más aburrida. De todas formas las mantengo, tengo muchas urnas, les dedico tiempo, me gustan y os las enseño, ¿no? El vídeo de hoy precisamente, bueno, es un vídeo que a los que ya lleváis tiempo o algo de tiempo incluso en las gambas, pues os va a resultar un poquillo aburrido, porque es quizás el que debería ser ya uno de los primeros o el primer vídeo del canal. Van cientos de vídeos y hay una de las preguntas que se hacen casi siempre que se empieza con esto de las gambas, y que salen en los grupos, y que últimamente me lo habéis preguntado algunos de vosotros, que aunque no estáis todavía en mi grupo, pues habláis conmigo por privado o venís a casa, que es gente que cuando empieza, ¿no?, te hace la pregunta de qué es más fácil, por qué empiezo, Neos o Caridinas, cuál de las dos son más fáciles.
Y bueno, en los grupos siempre se sale esa pregunta. Yo veo que normalmente hay una respuesta estándar que es las neos son más fáciles, y nunca entro a contestar a eso, pero no estoy muy de acuerdo en la afirmación categórica, y me gustaría que en el vídeo de hoy pues contaros mi punto de vista y que un poco mi reflexión sirva a aquellos que estáis empezando a tomar la decisión de si es no más fácil, porque yo creo que la pregunta es ¿qué es mejor, que se adecua más a mí y a mis condiciones de agua y a mis rutinas y a mi instalación o a mi gambario? Si tener neos o tener caridinas. Esa debería ser la pregunta, porque fácil, ¿a qué nos referimos con fácil? Si fácil nos referimos a capacidad de cría, pues las neos efectivamente portan más huevos, tienen posiblemente en condiciones extremas una tasa de supervivencia de las crías mayor. Entonces, si es en cuanto a que se reproduzca muchísimo, pues posiblemente, si tenemos que puntuar de 1 al 10, le daremos a las neos de forma genérica un 9 y a las caridinas de forma genérica un 6, aunque hay tipos de caridinas a las que le podríamos dar un 8 y otro tipo de caridinas a las que podríamos dar un 4, simplemente hablando del factor de capacidad de reproducción asociado además a facilidad. Entonces, bueno, esto es un apunte de lo que va a ser una parte de los argumentos que os quiero contar. A la hora de valorar qué tipo de gamba me puedo meter, cuál va a ser más fácil para mí, la pregunta genérica, pues más fácil para ti va a ser aquella que se adecue más, como os decía, a primer lugar, el agua que tengas. Pues si tú tienes agua de ósmosis, pues porque vienes de marino, pues, o porque ya tienes un equipo de ósmosis, porque tienes, aunque no sean marinos, tienes acuarios de dulce y tienes un equipo de ósmosis, o porque tienes un equipo de ósmosis en casa porque osmotizas el agua de consumo y puedes hacer una salida a tu equipo de ósmosis antes de la remineralización, lo que te permitiría tener agua de ósmosis sin remineralizar, por lo que sea. Si tú tienes un equipo de ósmosis, pues hay un factor ya que equilibra, ¿no? Las neocaridinas tienen un rango de parámetros mucho más amplio que nos permite, con el agua del grifo, eliminando los tóxicos con Prime, por ejemplo, pues nos permite intentar o mantener las gambas, pues porque el rango de parámetros que soporta es bastante amplio, las variaciones que pueda tener el agua de traída de parámetros lo soportan mejor, y bueno, pues es las condiciones un poco más extremas de variación y variabilidad las soportan mejor. Entonces, si voy a echar agua del grifo, pues ya te digo, tratada adecuadamente para eliminar esos elementos, pues posiblemente tu opción sea las neos, a no ser que me digas, bueno, pero es que yo vivo en Galicia, y en Galicia, como el agua que tenemos en casi todas partes es un agua que nos sale a 40-50 TDS con un GH de 2, con un KH casi de 0, pues dices, hostia, y es bastante estable, pues porque no tenemos tantos problemas de sequía, y entonces normalmente pues las traídas de agua son más estables, no cambian tanto de sitios, ni cambia tanto la concentración de partículas en el agua, es un poco más estable el agua de traída. Pues a lo mejor incluso te podrías plantear el mantener caridinas con agua de traída en caso de que tu agua fuese de unas condiciones como las que estoy diciendo. Entonces, claro, si lo que estamos hablando es de que tengo un agua, como os estoy diciendo, de ósmosis, por lo que sea, pues uno de los principales factores que determina el que si es mejor tener caridinas o neocaridinas queda más o menos empatado, ¿no? Porque si tengo agua de ósmosis, simplemente añadiendo las sales de un tipo o de otro, tengo el agua necesario para mis gambas. Y una vez establecido el factor de garantizarle a mis gambas un agua de unas condiciones determinadas en cuanto a concentración de GH y en cuanto a estabilidad general, y eso ya lo tenemos con el agua de ósmosis, el siguiente factor un poco determinante que puedo tener es la temperatura.
si voy a estar o vivir en un sitio donde el gambario, el sitio donde voy a tener el gambario, es una sala que en verano puede pasar de los 28, 29 grados y que no está climatizada, pues la caridina deja de ser viable o posible para esa instalación. Si sin embargo la neocaridina, que me permite 2 o 3 grados más de temperatura por arriba como umbral para que se mantengan bien, es mi elección. Es decir, las caridinas en 26 grados empiezan a pasarlo mal y las neocaridinas en 27 grados, 28 empiezan a pasarlo mal. Aunque yo he mantenido, se me han colado y tengo compañeros que se han colado neocaridinas caridinas en gambarios de Sulawesi y les han tirado para adelante, pero 1 o 2 individuos. Si yo meto un gambario de caridinas a 28 grados, las frío y me van a palmar. Entonces, siguiente factor determinado, primero el agua. En caso de tener agua de ósmosis, la diferencia entre caridina y neocaridina queda nivelada en ese aspecto. En el caso de que donde voy a tener la instalación, bien porque tenga la sala climatizada o bien porque vive en una zona como puede ser Galicia, donde no hay temperaturas extremas normalmente en interiores de nuestras casas, pues la ventaja de neocaridino respecto a caridina también queda eliminada. Y una vez separados estos dos factores, que son un poco los de hábitat, el tema de la dificultad para su mantenimiento, para mantenerlas vivas, queda diluido. O sea, la fragilidad de una neocaridina y de una caridina es muy similar una vez que hemos establecido ese tipo de condiciones. Las neocaridinas, por un lado, tienen más tendencia a tener enfermedades que no se presentan en las caridinas, pero por otro lado, efectivamente tienen un punto adicional de robustez en cuanto a que pueden aguantar, como os digo, una mayor variabilidad en los parámetros que una caridina. Pero realmente muchas veces cuando hablamos de esa estabilidad no vamos a tener esas situaciones de inestabilidad en nuestro acuario de caridinas, ¿vale? Hablamos, es que las neos tú le puedes echar hacer un cambio de temperatura más brusco que a las caridinas. Y dices, sí, pero es que no le hacemos cambios de temperatura bruscos a nuestros gambarios. O sea, si estamos hablando de que los cambios de agua los vamos a hacer por gota a gota, ¿qué más me da neocaridina que caridina? No le voy a hacer cambios de agua bruscos. Dices, no, es que las neocaridinas aguantan que le cambies el GH. Dice, pero si es que no le voy a cambiar el GH, si es que yo a mis gambas las rutinas de cambio de agua siempre se las voy a hacer de la misma forma. Entonces, lo que quiero decir con esto es que de cara a la recomendación a alguien que empieza, si las condiciones de agua que tiene son condiciones de agua destilada o agua de ósmosis, si la temperatura de su habitación no va a pasar de 27 grados de forma estable, porque claro, si solo haces un pico de 27 grados una hora, pues no se te va a calentar el gambario a 27 grados. Pero si el entorno está climatizado o está en un sitio donde las temperaturas no suban mucho, las rutinas normales de mantenimiento de la acuariofilia, que las normales, las estándar, ya hacen que se den las condiciones para que las caridinas vivan bien. Si además nos vamos a tipos de caridinas que vienen de la rama Tangerine, y pues estoy hablando de, por ejemplo, las Steel, las Galaxy Fishbone, Tactile TV, este tipo de variedades que ya nos han demostrado una y otra vez que tienen un plus de robustez respecto a otro tipo de caridinas y que además portan bastantes huevos, con lo cual cuando las condiciones del gambario son buenas y se ponen a criar, hay una explosión de cría bastante importante, lo cual hace que sea relativamente sencillo mantener y aumentar la población que tenemos en este tipo de caridina. Pues si lo estamos comparando con eso, yo si voy a montar un gambario con agua de ósmosis en un sitio que no voy a pasar de 27 grados y voy a tener sales, la pregunta de cuál me va a ser más fácil de mantener, si caridinas o neocaridinas, pues
Si la caridina es una Galaxy Fishbone, yo te diría que es más fácil reproducir y mantener un gambario de Steel o de Galaxy Fishbone que un gambario de neocaridinas. Si además tenemos en cuenta que la neocaridina, a no ser que estamos hablando ya de cepas muy trabajadas, que como os digo, pues yo en casa las neos que tengo pues las he ido adquiriendo, montando pues de cepas de gente que ya lleva aquí en España en este caso. Incluso tenemos alguna de los gambarios con gambas traídas de concursos europeos, de criadores europeos. Como os digo, son cepas trabajadas y eso hace que la selección no sea tan exigente, pero aún así requieren selección porque son bichos que como tengas 3 o 4 machos malos por ahí danzando, muy rápidamente consiguen que esos defectos de color o esos defectos de patrón, en el caso de Riley, te manchen y te estropeen toda la cepa. Y con eso quiero decir que hay un contra en la parte de las neos, que es que los defectos de color se dan más a menudo y es más fácil o sea, que te machaque la urna. Lo que quiero decir es, si tú dejas una urna de neos abandonada simplemente haciendo cambios sin hacer selección, y tú dejas una urna de Crystal o de PRL al lado, o incluso de Galaxy Fishbone al lado, sin hacer selección, si tú vuelves al año, en la urna de neos se te ha ido a tomar por saco aquello. Está lleno de salvajes, de wilds, de patrones chungos, de color, con transparencias, y sin embargo en tu urna de al lado vas a haber mantenido mucho más el patrón. Entonces, la exigencia de mantenimiento en cuanto a generación de descartes en una urna de neos, aún estando hablando, como os digo, de cepas ya estables, como es el caso de la cepa de Riley que estamos viendo y que llevo sacadas en este rato, pues ya 3 o 4 ambas, pues generan un montón de descartes y por lo tanto genera trabajo de mantenimiento, simplemente de buscar bichos que son feos, malformados en el sentido de que no cumplen el patrón, de que tienen el color feo. No es como en las caridinas, donde los criterios de selección son más estéticos, de patrón, de decir, me gusta que una Crystal tenga más blanco, más rojo, pues voy a quitar las que tienen más rojo, pero las que tienen más rojo que estoy quitando, posiblemente hay otro compañero que está haciendo lo contrario. Es decir, es un tema de selección no tan desagradable. Yo cuando meto el salabre en una urna de neos, lo que saco, digo, Dios, qué horror, para los peces, ¿sabes? O para tirar, como estoy diciendo ahora, es como esta que estoy cogiendo, y dice, Dios, qué asco, ¿no? Porque son fallidas. Sin embargo, cuando seleccionas en una urna de caridinas, seleccionas de allí que está que mona, está más mona. No sé si me estáis explicando, Entonces, desde ese punto de vista, la urna de neos genera un trabajo adicional que no existe en la urna de caridinas. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué es más fácil de mantener? Si tengo experiencia en acuariofilia y tengo un equipo de ósmosis, la respuesta es que si estás comprando una caridina tipo Galaxy Fishbone o tipo Steel con una neo, yo creo que no hay diferencia, que no le va a costar a nadie que empiece mantener y reproducir ninguna de las dos variedades, porque simplemente cambiándole el agua de ósmosis con sus sales adecuadas y permitiendo que no se pasen de rango de temperatura, que son las dos cosas que pueden machacarlas, el resto son cuentos chinos en el sentido de, pero la estabilidad y claro, los parámetros tienen que ser mucho más exactos. Nah, mentira, para que se reproduzca una Galaxy Fishbone bien, o sea, le tienes que hacer mucho la puñeta, tiene que estar, ¿sabes?, el agua muy chunga para que una Galaxy Fishbone no se reproduzca. Y si ya hablamos, si fuésemos a una variedad como las tangerines, donde vienen ya las tangerines, o sea, las echas en un cubo con agua, eso es casi, o sea, eso se reproduce, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, hay tipos de caridinas que, como son las Galaxy Fishbone y como son las Steel,
que la dificultad o el trabajo necesario de mantenimiento o de seguimiento o de estar atento o de conseguir que las condiciones del agua sean adecuadas son exactamente igual de exigentes que para unas neos, partiendo de lo que os digo, de agua de ósmosis y de temperatura que no pase esos rangos. No necesita más. Yo cojo una urna con agua de ósmosis y sales y la pongo, una de neos y una de Galaxy Fishbone, una al lado de otra, y haciendo lo mismo. Si no paso temperatura, voy a mantener las dos urnas igual. Se van a reproducir, posiblemente la población de la de neos crezca más que las de calidinas, porque sí, efectivamente, las neos llevan más huevos, se empiezan a ovar un poco antes, entonces como que hacen plaga de una forma un poquito más fácil que las calidinas. Pero la calidina se va a reproducir igual, la calidina va a hacer que aumente la población igual y no se me van a morir. Si me voy a variedades de calidinas un poco más pejigueras, como puede ser el tema de las Taiwan o de las Pinto, pues sí, porque efectivamente todo lo que va asociado a la mutación de gen Taiwan directamente sobre B, sin intervenir la rama de Tangerine, o sea, todo lo que es coger a una Crystal y meterle Taiwan y convertirla en Taiwan o convertirla en Pinto, toda esa línea tiene un plus adicional en cuanto a que hay algún tipo de alteración en la configuración que hacen que ellas no es que se mueran, sino que simplemente dejan de criar, ¿no? Y cuando dejan de criar, lo que os cuento mil veces, claro, si una urna está un año sin criar, pues las viejas se van a morir y me voy a terminar quedando sin gambas, ¿no? Entonces, las Pinto y las Taiwan sí que tienen un plus de dificultad, ¿vale? Entonces, si quiero empezar y soy novato y me preguntas, ¿quiero empezar con Taiwan? Pues mi consejo es no. Pero que tengo experiencia en acuariofilia, mi consejo sigue siendo no. Pero que tengo equipo de ósmosis, mi consejo sigue siendo no. Mi consejo para empezar con gambas, si me dices neos o calidinas, me dices que tienes equipo de ósmosis, me dices que tienes 27 grados, que no pasas de 27 grados, yo te voy a decir, si la calidina que coges es una Galaxy Fishbone o una Steel de esa rama, incluso hijas de boa, que dicen, ¡boa! ¿Cómo vas a empezar con boas? Podrías, las boas se reproducen muchísimo. ¿Qué pasa? Que efectivamente es una gamba cara. Entonces, hay otro factor, dices, vale, hay un factor económico. ¿Cuánto me arriesgo montando un acuario de calidinas y un acuario de neos? Pues si las neos que compro son más baratas que las calidinas que compro, estoy arriesgando menos con el acuario de neos. Pero eso no es que sea más fácil criar las neos. Eso es que arriesgo menos si pues, pueden pasar cosas como pasan de que mi vecina eche un insecticida, alguien que está en casa eche un insecticida y se cargue las gambas. Estas cosas que nos pasan o que nos pueden pasar al principio y que después con el paso del tiempo pues ya te obsesionas con evitar. Pues si te pasa con urnas de neos y te has gastado pasta en meter neos, pues vas a perder menos pasta que si te pasa con unas urnas de calidinas. Pero no es porque sean más difíciles o más fáciles, sino porque tienen determinadas, es lo normal, o sea, lo estándar, tiene un precio más bajo la neo que la calidina. Entonces, las boas son carísimas, crían muy bien, pero no... es una gamba que su dificultad, o sea, su recomendarlo o no a alguien que empieza no es por la dificultad, sino por el riesgo que asume el que empieza, y eso lo tiene que valorar como riesgo, no como dificultad, ¿no? Pero bueno, ese es otro factor. Lo que os quería decir con esto es que para la gente que empieza, el empezar con Galaxy Fishbone, con Steel, con Fancy, con PRL, con Crystal, con ese tipo de gambas, es equiparable en cuanto a dificultad adicional a unas neos, y hablo de dificultad adicional partiendo de que ya es una dificultad el tener un equipo de ósmosis y el mantener unas condiciones de temperatura que no lleguen a los puntos extremos de superar los 27 grados. Pero quitando esos dos temas, es equiparable, y para alguien que tiene un mínimo de experiencia en acuariofilia y que ya sabe que no le puedes pegar viajes de temperatura a los bichos que mantenemos en gambarios, peces, lo que sea,
si ya tienes esa experiencia, es que es todo normal. O sea, lo que vas a hacer con una caridina es lo que haces con un pez, con lo cual no vas a sobrealimentar, porque ya sabes que no puedes sobrealimentar, porque ya tienes experiencia con los peces. Entonces, para una persona que ya viene del mundo de la acuariofilia, pues es que cuando me escriben y me dicen, no, es que me dice la gente que es más fácil las neos, yo me revuelvo, ¿no? Y digo, no, jodín, vamos a ver. Si tú eres un chaval que acabas de empezar en esta afición, no tienes ni idea, no sabes nada, no has tenido nunca un acuario, pues claro, pues es que... Claro que empieza con las neos y con los guppies, pero si eres alguien que ya ha estado en acuariofilia, que ya está en acuario, pues, vamos a ver, no existen ya diferencias entre una neo y una caridina de las del tipo que os digo, ¿vale? Bueno, los que ya lleváis tiempo, pues os habréis aburrido un montón, y los que estáis empezando, temo que también os habréis aburrido un montón, porque al final me pongo a hablar y me pongo a hablar así como de cosas que ya sabéis, pero con terminología que a lo mejor no sabéis los que estáis empezando. Pero bueno, alguno lo mismo pilla el fondo, y repito, el fondo es cuando la respuesta a la pregunta es ¿qué es más fácil? Neos o caridinas, o por qué empiezo, quiero empezar por las más fáciles. Si estamos hablando de que el agua que tienes es agua de ósmosis, o que vas a utilizar agua destilada, tanto para una como para otra, y que no tienes temperaturas que superen los 27, o que crees que puedes mantener los gambarios y superar los 26 grados en tu casa, en el sitio donde vaya a estar tu gambario, yendo a variedades de caridinas que no sean Taiwan con B, o sea, que no sean ni Pinto, ni Taiwan, ni Galaxy Pinto, yo creo que es indiferente el tener una variedad que otra en cuanto a la dificultad, para que no se me mueran, para que se mantengan y críen. Si además tengo conocimientos de acuariofilia, ya es que lo mismo consigues que críen parecido unas que otras. Y después, si yo lo que voy a querer es tener una urna chula, sin que aquello me exija el tener que estar metiendo el salabre para pescar y quitar bichos que hagan o sea, gambas que hagan que aquello pierda el color, pues incluso es mejor tener caridinas, porque si yo tengo, por ejemplo, una urna de cristal y me da igual K12 que 3 bandas, que lo que sea, yo meto allí mis SS, van a criar, no tengo que sacar ninguna porque no me va a estropear la línea y aquello va a estar precioso todo el tiempo. Hay veces también que me dice la gente, es que yo voy a tener plantas, me da igual, mientras no vayas a meter CO2 a cañón, mientras no vayas a abonar, o mientras no vayas a usar sustratos nutritivos, y aún así con algún tipo de sustrato. Yo he mantenido y he criado Galaxy Fishbone en mezcla de acadama con manado y lo he conseguido. ¿Es el mejor entorno? No, pero se puede. Incluso para la gente que va a ese tipo de entornos, las caridinas son absolutamente compatibles. Tengo compañeros que hace poco que han montado gambarios plantados de escaping modestos, no nada de concurso y tal, y han metido caridinas y están felices y no tienen ningún problema. Y es más, yo sí tengo un acuario, un gambario que me gusta pues decorarlo un poco y poner una plantita y un no sé qué y que quede chulo, pues las caridinas, aparte de que estéticamente para mí desde el punto de vista visual son más chulas, al no exigirte el estar cazando el macho feo que te puede estropear la línea, pues es mucho más fácil de mantener, porque si yo tengo un gambario plantadito, lleno de cositas y decorado, y tengo que andar con el salabre buscando a los individuos feos que me pueden estropear la línea, pues es una complejidad de la leche, con lo cual en ese caso las caridinas suelen ser
un valor adicional. Y sí, a mí me gustan más las caridinas y se me ve un poco el plumero, ¿no? Yo creo y mantengo las dos, pero me gustan más las caridinas. Pero me gustan más porque tienen esas ventajas también. O sea que mi consejo siempre va a ser que cojas aquello que te permita disfrutar al máximo y generándote el mínimo de contrapartida, de trabajo obligatorio, ¿vale? Yo creo que ese es el tema. Entonces, por eso, si yo no tengo equipo de ósmosis y voy a tener que ir a comprar agua destilada por culpa de las caridinas, pues, y con las Neos no voy a tener que comprar agua destilada, pues cómprate Neos, tío. Si yo voy a comprar agua destilada, tanto sean Neos como sean caridinas, pues tío, mete caridinas. Si yo voy a tener un acuario plantado y no voy a meter CO2, pues posiblemente te diga mete caridinas, porque como pueden ser unas Galaxy Fishbowl, por ejemplo, pues porque te van a quedar por ahí chulas, y aunque una no tenga el backline completo y te vaya por ahí, pues tardarán, si tú partes de una cepa más o menos estable, pues tardarán 5 o 6 años en perder el backline del todo, y o sea, en que todas lo tengan discontinuo, y aún así, desde el punto de vista visual no es tan grave como pasaría en unas Neos, que como os digo, como lo dejéis un año o dos sin quitar los individuos chungos, pues en vez de really tendríamos aquí pues cherries en 2 o 3 años, ¿vale? Bueno, pues listo. Cualquier duda, como siempre, en el grupo abrimos debates sobre el tema, porque habrá muchos que no estarán de acuerdo, seguro. Y cualquier duda de los que no estáis en el grupo podéis escribir en el canal, o a través de Instagram, o a través de Facebook, ¿vale? Pues venga, un abrazo, gente.